John. La yegua relinchó suavemente cuando John Nieve le apretó las cinchas. «Calma, preciosa», dijo en voz baja, tranquilizándola con una caricia. Soplaba viento en el establo, un aliento gélido y mortal que le azotaba el rostro, pero John no le prestó atención. Ató el fardo a la silla pese a la torpeza y rigidez de los dedos heridos. «¡Fantasma!», susurró. «¡Conmigo!». Y el lobo acudió con sus ojos como brasas. «John, por favor, no lo hagas». Montó, tomó las riendas con una mano e hizo que el animal se volviera hacia la noche. Samuel Tarly estaba ante la puerta del establo. La luna llena le asomaba por encima del hombro. La sombra que proyectaba era inmensa y negra como la de un gigante. «Apártate de mi camino, Sam». «No puedes, John», dijo el muchacho. «No te lo permitiré». «Preferiría no tener que hacerte daño», dijo John. «Apártate a un lado o te arrollaré». «No me lo creo. Por favor, tienes que hacerme caso». John picó espuelas y la yegua emprendió el galope hacia la puerta. Sam se mantuvo firme un instante, con la cara tan pálida y redonda como la luna a su espalda, y la boca abierta en una inmensa «oh» de sorpresa. En el último momento, cuando ya casi estaba sobre él, saltó a un lado, como John había sabido que haría. Tropezó y cayó al suelo. La yegua le saltó por encima y salió a la noche. John se echó sobre la cabeza la capucha de la gruesa capa y encaminó a la yegua en la dirección correcta. Se alejó a caballo del castillo negro, que estaba sumergido en el silencio. Fantasma corría a su lado. Sabía que había hombres de guardia sobre el muro, pero miraban siempre hacia el norte, no hacia el sur. Nadie lo vería partir, solo Sam Tarly, que todavía estaría en los viejos establos, intentando ponerse en pie. Esperaba que Sam no se hubiera hecho daño en la caída. Era tan gordo y torpe que sería propio de él romperse una muñeca o torcerse un tobillo. «Se lo advertí», dijo John en voz alta. Además, no tenía por qué entrometerse. Flexionó los dedos de la mano herida mientras cabalgaba abriéndolos y cerrándolos. Le seguían doliendo, pero al menos ya le habían quitado las vendas. La luz de la luna se derramaba sobre las colinas mientras John recorría los recovecos del camino real. Tenía que alejarse lo máximo posible del muro antes de que se dieran cuenta de que se había marchado. Al amanecer se apartaría del camino y cabalgaría a campo traviesa entre prados, arbustos y arroyos para evitar a los perseguidores. Pero de momento la velocidad tenía más valor que la discreción. No era como si no pudieran imaginar hacia dónde se dirigía. El viejo oso estaba acostumbrado a levantarse con las primeras luces del alba, de manera que John tenía hasta el amanecer para poner tantas leguas como pudiera entre él y el muro, siempre que Sam Tarly no lo traicionara. El muchacho gordo era obediente y se amedrentaba con facilidad. Pero quería a John como a un hermano. Si lo interrogaban diría la verdad, no le cabía duda, pero no se lo imaginaba enfrentándose a los guardias de la Torre del Rey para despertar a Mormont. Al ver que John no acudía para recoger en la cocina el desayuno del viejo oso, irían a buscarlo a su celda y se encontrarían a Garra encima de la cama. Le había costado mucho dejarla allí, pero no había perdido el sentido del honor hasta el punto de llevársela. Ni siquiera Jorah Mormont había hecho semejante cosa cuando huyó deshonrado. Sin duda, Lord Mormont encontraría a alguien más digno de tal espada. Al pensar en el anciano, John se sentía muy mal. Sabía que su deserción sería como un puñado de sal sobre la herida aún abierta de la deshonra de su hijo. No podía haber peor manera de pagarle su confianza,
pero era inevitable. Hiciera lo que hiciera, John sentía que estaba traicionando a alguien. Ni siquiera en aquel momento estaba seguro de hacerlo más honorable. Para los sureños era más sencillo. Podían hablar con sus septons. Alguien les decía cuál era la voluntad de los dioses y los ayudaba a distinguir el bien del mal. Pero los Stark adoraban a los antiguos dioses, los dioses sin nombre, y quizá los árboles corazón escucharan, pero no hablaban. Cuando las luces del Castillo Negro se perdieron de vista, John se permitió aminorar la marcha. Le quedaba un largo camino por delante, y únicamente disponía de un caballo. En las aldeas y granjas podría cambiar la yegua por un caballo descansado, pero no si ésta estaba herida o reventada. También tendría que buscarse ropas nuevas, mejor dicho, robarlas. Iba vestido de negro de los pies a la cabeza, botas altas de montar, polainas de tejido vasto, túnica, chaleco de cuero, capa gruesa de lana. Hasta la espada larga y el puñal iban en vainas de piel de topo negro. Y la cota de malla que llevaba colgada de la silla era negra. Si lo apresaban, cualquiera de aquellas prendas supondría su muerte. Los pueblos y aldeas al norte del cuello recibían con desconfianza a cualquier forastero vestido de negro. Y pronto habría hombres persiguiéndolo. John sabía que cuando los cuervos del maestre Aemon emprendieran el vuelo, no habría refugio para él, ni siquiera en Invernalia. Bran querría dejarlo entrar, pero el maestre Luwin era más sabio. Atrancaría las puertas y le negaría la entrada, como debía ser. Era mejor no pasar por allí. Pero en su mente veía claro y diáfano el castillo, como si hubiera salido de él el día anterior. Las altas murallas de granito, el salón principal con los olores del humo, los perros y la carne asada, las habitaciones de su padre, la habitación de la torre que había sido su dormitorio. Una parte de él deseaba más que nada en el mundo volver a oír la risa de Bran, comerse una de las empanadas de carne de Gage y escuchar los cuentos de la vieja Tata sobre los hijos del bosque y Florian el bufón. Pero no había huido del muro para aquello. Se había marchado porque era hijo de su padre y hermano de Robb. Una espada regalada, aunque fuera tan bella como Garra, no hacía de él un Mormont. Tampoco para Aemon Targaryen. El anciano había tenido que decidir en 3 ocasiones, y en 3 ocasiones había optado por el honor, pero había sido su decisión. Ni siquiera en aquellos momentos sabía John si el maestre se había quedado porque era débil y cobarde, o porque era fuerte y honorable, pero comprendía lo que le habían contado sobre el dolor de elegir. Lo comprendía demasiado bien. Tyrion Lannister aseguraba que la mayoría de los hombres prefería negar una verdad dolorosa antes de que enfrentarse a ella. Pero Jon estaba harto de negar cosas. Era quien era, Jon Nieve, bastardo y fugitivo, sin madre, sin amigos, perseguido durante el resto de su vida, durase lo que durase. Sería un forajido, un hombre silencioso que se ampararía en la sombra sin atreverse a pronunciar su verdadero nombre. En los 7 reinos, fuera donde fuera, tendría que vivir en la mentira, o cada hombre sería un enemigo. Pero aquello no importaba, nada importaba, siempre que viviera lo suficiente para ocupar el lugar que le correspondía al lado de su hermano y ayudara a vengar a su padre. Recordó a Robb tal como lo había visto por última vez, de pie en el patio, con la nieve derritiéndoselo sobre el cabello castaño cobrizo. Jon tendría que acercarse a él en secreto disfrazado. Trató de imaginar la cara que pondría Robb cuando le descubriera su personalidad. Su hermano sacudiría la cabeza, sonreiría y le diría... No conseguía visualizar la sonrisa. Por mucho que lo intentaba, no la veía. En cambio, recordaba al desertor
que su padre había decapitado el día que encontraron los lobos Huargo. Pronunciaste un juramento, le había dicho Lord Eddard. Hiciste votos ante tus hermanos, ante los antiguos dioses y ante los nuevos. Desmond y Tom el Gordo arrastraron al hombre hasta el tocón. Bran tenía los ojos abiertos como platos, y Jon tuvo que recordarle que controlara su pony. Recordaba la expresión de la cara de su padre cuando Theon Greyjoy le tendió a hielo. La lluvia de sangre sobre la nieve, de manera en que Theon había pateado la cabeza cuando llegó rodando a sus pies. La lluvia de sangre sobre la nieve. La manera en que Theon había pateado la cabeza cuando llegó rodando a sus pies. Se preguntó qué habría hecho Lord Eddard si el desertor hubiera sido su hermano Benchin, en vez de aquel desconocido harapiento. ¿Habrían cambiado las cosas? Seguro que sí, sin duda, sin duda. Y Robb le daría la bienvenida, desde luego. Era necesario, si no... No quería ni siquiera pensarlo. El dolor le palpitó en lo más profundo de los dedos cuando agarró las riendas. Picó espuelas y salió al galope. Camino real abajo, como para escapar de sus dudas. Yo no temía a la muerte, pero no quería morir de aquella manera, maniatado y decapitado como un vulgar criminal. Si había de perecer, que fuera con una espada en la mano, luchando contra los asesinos de su padre. No era un Stark, nunca lo sería, pero podía morir como Stark. Que los hombres dijeran que Eddard Stark había engendrado 4 hijos, no 3. Fantasma se mantuvo a su altura durante 800 pasos, con la lengua roja colgando entre los dientes. Hombre y caballo bajaron la cabeza cuando Jon le pidió al animal más velocidad, pero el lobo aminoró la marcha y se detuvo. Los ojos le brillaban rojos a la luz de la luna. Se quedó atrás y desapareció, pero Jon sabía que lo seguiría a su ritmo. Entre los árboles más adelante, a ambos lados del camino, brillaban algunas luces dispersas. Villa Topo. Un perro empezó a ladrar y oyó una mula en los establos, pero aparte de aquello, el pueblo estaba en silencio. Aquí y allá el brillo de los fuegos de las chimeneas salía por las hendiduras de los póstigos, pero solo en unos pocos puntos. Villa Topo era más grande de lo que parecía, porque 3/4 partes del pueblo estaban bajo tierra, en sótanos profundos y cálidos, conectados por un laberinto de túneles. Hasta el prostíbulo estaba allí abajo. En la superficie no había más que una choza del tamaño de una letrina con una lámpara roja colgada de la puerta. En el muro los hombres llamaban a aquellas prostitutas tesoros enterrados. ¿Cuántos de sus hermanos negros estarían allí aquella noche, explotando la mina? Eso también iba contra el juramento, pero por lo visto a nadie le importaba. Hasta que pasó de largo del pueblo, Jon no volvió a aminorar la marcha. Tanto él como la yegua estaban ya empapados de sudor. Desmontó tiritando. La mano quemada le dolía mucho. Bajo los árboles había una zona con nieve derritiéndose que brillaba a la luz de la luna. El agua goteaba para formar pequeños charcos. Jon se acuclilló, juntó las manos y tomó un poco. Estaba fría como el hielo. Bebió y se lavó la cara hasta que sintió como agujas en las mejillas. Los dedos le dolían más que desde hacía muchos días, y también notaba un latido sordo en la cabeza. Estoy haciendo lo correcto, se dijo. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? La yegua parecía cansada, de manera que Jon le tomó por las riendas y avanzó un rato a pie. El camino era tan estrecho que 2 hombres a caballo no podrían podido pasar a la vez más que con muchas dificultades, y estaba salpicado de piedras y cortado por diminutos arroyos. Montar al galope había sido una verdadera tontería. Había corrido el riesgo de romperse el cuello.
John se preguntó por qué se habría comportado así. ¿Tanta prisa tenía por morir? A lo lejos, entre los árboles, el grito distante de algún animal asustado le hizo levantar la vista. La yegua relinchó nerviosa. ¿Habría cazado ya el lobo? Se puso las manos en torno a la boca. ¡Fantasma!, gritó. ¡Fantasma! ¡Conmigo! No obtuvo más respuesta que un batir de alas tras él, cuando un búho alzó el vuelo. John siguió la marcha con el ceño fruncido. Tiró de la yegua durante media hora hasta que el sudor del animal se secó. Fantasma no apareció. John quería montar y cabalgar de nuevo, pero la desaparición del lobo lo preocupaba. ¡Fantasma!, llamó de nuevo. ¿Dónde estás? ¡Conmigo! ¡Fantasma!